En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola cerca de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, un niño de 8 años, se convirtió en el protagonista del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios de cuero con sus observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos para la medicina del siglo XIX. A simple vista, Timothy parecía un niño normal, incluso encantador, pero bajo su inocente exterior se escondía algo que la ciencia médica de la época no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en extraños accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con decenas de animales de granja hallados muertos en circunstancias misteriosas. En total, 11 personas que de alguna manera habían cruzado caminos con el niño, cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos azul pálido. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y guardados durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad de maldad en la infancia. Los eventos que hicieron infame a Timothy no comenzaron con la violencia, sino con la pérdida. Missouri en 1867 aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La granja Caldwell, enclavada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera. James y Martha Caldwell soñaban con criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tuberculosis acabó con su vida en el invierno de 1865. Su hijo Thomas, apenas de 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando viuda y un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. Timothy necesitaría un hogar y Thomas necesitaba ayuda con las interminables labores del campo. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah había adquirido un carácter áspero y amargo durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, con solo una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Timothy era pequeño para su edad, de piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri, y cabello rubio que su tía Sara mantenía corto para evitar piojos. Hablaba poco sobre su vida anterior, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado, su madre había muerto de tos con sangre, y tras su muerte vivió con vecinos por un tiempo. Lo que más sorprendía a los adultos era su educación. Siempre decía, sí, señor, o sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. Parecía, en todos los sentidos, el niño modelo. El doctor Samuel Harding conoció a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo a por provisiones. Harding, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos con formación al oeste de Saint Louis, había desarrollado un agudo sentido para leer a las personas tras años atendiendo a soldados de la Unión y Confederados.
Algo en el niño lo inquietó de inmediato. Timothy era respetuoso, respondía las preguntas directamente, mantenía contacto visual y no mostraba la timidez típica de los niños rurales ante extraños. Sin embargo, Harding escribió en su diario: «Me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estudiaba con el mismo interés clínico que yo suelo reservar a mis pacientes». La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo suficientemente pequeña como para que todos supieran lo que hacía cada uno. La granja Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para pasar desapercibidos los extraños comportamientos del niño. La primera muerte ocurrió en una calurosa tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo, desapareció cerca de un arroyo que pasaba por varias propiedades, incluyendo la granja Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia preparaba la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido, pero mostrando una angustia que parecía genuina. «Señora Fletcher», dijo con voz firme, «encontré a Mary en el arroyo. No respira». Doctor Harding determinó que la niña se había ahogado, un trágico accidente común en áreas rurales. Pero lo que inquietó al médico fue la precisión con que Timothy describió la escena. La posición del cuerpo, la ropa, hasta el color del agua. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. Henrik Len, un inmigrante noruego y ex leñador, fue hallado al pie de un acantilado conocido como Devil's Bluff. Una vez más, Timothy estuvo involucrado en el descubrimiento, guiando a los presentes hasta el cuerpo. Harding notó detalles extraños: la presencia de varias abejas muertas alrededor del cadáver, concentradas solo allí, aunque los panales en la cima estaban intactos. La tercera muerte rompió cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció jugando en el bosque. Su cuerpo fue hallado días después en un pozo abandonado. Timothy se unió a la búsqueda y, tras 3 días explorando el terreno como si conociera cada rincón, halló al niño vivo pero al borde de la muerte por deshidratación y exposición. Doctor Harding escribió en su diario: «El hecho de que Timothy Caldwell haya podido localizarlo en un lugar tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan amplio es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Más preocupante aún era el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob». Mientras la familia Mills mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó tranquilamente en una esquina de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor Harding, situado de manera que pudiera observar al niño sin ser visto, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills con una intensidad casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo: la respiración dificultosa, la palidez de su piel, la forma en que su conciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostraba dolor ni sorpresa. En cambio, había algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Harding se dio una excusa para visitar el pozo abandonado donde se había encontrado a Jacob. El lugar lo inquietaba por razones que no podía articular. El pozo estaba, efectivamente, bien escondido, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover.
Sin embargo, Timothy había afirmado haber escuchado llantos desde esa ubicación, algo improbable dado la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Al examinar la escena más detenidamente, Harding notó algo que el equipo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob Mills. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido colocados con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído de manera aleatoria mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje natural que sería casi imposible de detectar a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero Harding no podía sacudirse la sospecha de que Jacob Mills no había caído simplemente en el pozo. Alguien lo había colocado allí y alguien había ocultado cuidadosamente la ubicación hasta que el niño estaba demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa tarde, Harding comenzó a llevar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero sospechas no eran pruebas, y pruebas era exactamente lo que Harding carecía. El problema era que Timothy Caldwell, a todas luces, parecía un niño modelo. Asistía regularmente a la iglesia con su tía y su tío, se sentaba en silencio durante los servicios y recitaba las oraciones con la reverencia apropiada. Trabajaba diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos adultos. Hablaba con respeto a sus mayores y mostraba la deferencia adecuada ante figuras de autoridad. Lo más importante es que Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Caminaba de regreso a casa desde la ciudad cuando encontró el sombrero de Henry Glenn. Se había ofrecido a ayudar en la búsqueda de Jacob Mills, como cualquier miembro preocupado de la comunidad lo habría hecho. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer los signos de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había frialdad en tales hombres, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de manera sutil. Muy poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento, habilidad para discutir la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y rostro de un niño de 8 años. La investigación de Harding comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, realizó visitas regulares a granjas y hogares de la zona, ostensiblemente para revisar la salud de familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintó un cuadro perturbador de un niño que parecía existir en el centro de un círculo de desgracias cada vez más amplio. El ganado en las granjas vecinas había estado muriendo a tasas inusuales, no por enfermedad, sino por lo que parecía ser lesiones accidentales. Las gallinas eran encontradas con el cuello roto, aparentemente matadas por zorros que no dejaban ninguna otra señal de depredación. Los cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y causaban la muerte. Los caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleyanena Patterson le confesó al doctor Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses.
Es lo más extraño, dijo. Están muriendo una o dos a la vez, siempre por la mañana con el cuello roto. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto señales de zorros en el gallinero. Y la forma en que son asesinadas es demasiado precisa, demasiado... Cuando Harding examinó las víctimas más recientes, encontró evidencia que respaldaba las sospechas de Eleanor. Las gallinas habían sido asesinadas aplicando fuerza precisa en puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería considerable conocimiento de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares aparecían en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros por lo que describió como accidentes extraños, animales que de alguna manera lograron estrangularse con cuerdas o quedar atrapados en cercas de formas que desafiaban la lógica. El toro de premio de Robert Dunham había caído en una zanja y se rompió una pata, a pesar de ser uno de los animales más seguros del condado. En todos los casos, las granjas afectadas estaban a poca distancia de la propiedad de los Caldwell y en varios casos, los vecinos reportaron haber visto a Timothy cerca en el momento del incidente. Lo vi caminando por nuestra cerca la mañana antes de encontrar al ternero, dijo James Wickham al doctor Harding. Me pareció extraño, pero el niño siempre era educado, saludaba y llamaba con cortesía, como lo habían enseñado. Harding también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Caldwell. El niño siempre estaba presente, parado en silencio mientras Harding examinaba a su tía y tío por las diversas dolencias comunes en la vida agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba los exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzadas para un niño de su edad. ¿Cómo sabes si alguien realmente está muerto?, preguntó Timothy durante una visita, con un tono casual, como si hablara del clima. A veces las personas solo parecen estar dormidas. Cuando se le presionaba para explicar su curiosidad, Timothy decía que le preocupaba poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. Mi tío Thomas dice, necesito saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos de la ciudad, explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta perturbó a Dr. Harding. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El niño preguntaba sobre la mecánica de morir, cuánto tiempo tardaba, qué señales buscar, si las personas podían sobrevivir a diversos tipos de trauma con la misma desapasionada atención que un estudiante de medicina mostraría al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas heridas eran fatales cuando no lo eran, o que ciertos síntomas indicaban condiciones específicas. Timothy nunca desafiaba directamente las declaraciones falsas, pero Harding notó que el niño archivaba cada pieza de información con notable retención. Más inquietante aún fue la reacción de Timothy a las historias del doctor Harding sobre tratar a soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban conmoción o tristeza al escuchar sobre heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención completa, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortaban los brazos?, preguntó Timothy,
con sus ojos azul pálido fijados intensamente en el rostro de Harding. ¿O estaban demasiado lastimados para hacer ruido? La pregunta, hecha con el tono característicamente educado del niño, provocó un escalofrío que Harding nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el doctor Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El cuadro que emergía era el de un niño que poseía la comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una ausencia total de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia, y la evidencia era lo que Harding necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que creía cada vez más que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, dando a Dr. Harding un acceso sin precedentes al hogar Caldwell. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, investigando cuidadosamente para comprender el alcance del conocimiento del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con seres vivos durante meses, posiblemente años, usando una combinación de cuestionamiento cuidadoso y observación directa, doctor. Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar donde iba a pensar y estar solo. Cuando Dr. Harding investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos de herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban diversos experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más perturbador. Ejecutados con sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en diversas etapas de disección y lesiones. Cada dibujo estaba acompañado de notas escritas a mano por Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Leía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de aplicar presión en la garganta. Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy había estado usando los animales de la comunidad como sujetos para métodos de crueldad cada vez más sofisticados. Pero las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos con sujetos más grandes. Lo más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en diversas posturas de angustia y lesión, acompañados de notas especulativas sobre anatomía humana y posibles métodos de causar daño. Un dibujo mostraba a Mary Fletcher, la primera niña en morir, otro a Henry Glenn, un tercero a Jacob Mills en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo había estado presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes,
ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para estudios futuros. Como Dr. Harding pronto descubriría, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Dr. Harding enfrentaba una situación imposible. La evidencia en la cueva demostraba que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia había sido obtenida mediante lo que equivalía a una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para comprender el trastorno de personalidad antisocial ni la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos únicamente por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o de razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de la gente. El doctor Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería descartado como un hombre cuya mente se había dañado tras demasiados años tratando a víctimas de la guerra. La evidencia sería desestimada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado actuando por su dolor, y los asesinatos continuarían. En lugar de eso, el doctor Harding decidió confrontar a Timothy directamente. Durante su siguiente visita a la granja Caldwell, le pidió al niño que caminara con él para revisar el ganado en el pasto lejano. Una vez que estuvieron a solas, el doctor Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue lo que el doctor Harding esperaba. El niño no mostró sorpresa, ni negación, ni miedo a ser atrapado. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor describía los dibujos y las notas, asintiendo ocasionalmente como confirmando la precisión de las observaciones del médico. «No se lo vas a decir a nadie», dijo Timothy. Cuando el doctor Harding terminó de hablar, no fue una pregunta ni una súplica, sino una declaración de hecho entregada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el doctor Harding, genuinamente curioso sobre el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el doctor Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo, «y porque tienes curiosidad por lo que haré después». El niño tenía razón en ambos casos. El doctor Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre perdiendo la cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el doctor se mostraba renuente a admitir, incluso a sí mismo. Una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que había encontrado jamás. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó el doctor Harding. «Desde que tenía 5 años», respondió Timothy con naturalidad. «Tal vez antes. Empecé con insectos, luego con ratones, luego con cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distintos animales a los mismos tratamientos y a las personas que mueren». Encogió de hombros. «También eran experimentos. Quería ver si la gente reaccionaría igual que los animales. Lo hacen en su mayoría, pero son mejores entendiendo lo que les pasa. Eso lo hace más interesante». El doctor Harding sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer después?». Timothy consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Necesito averiguar qué pasa cuando lastimas a alguien que confía en ti por completo.
alguien que no sospecharía nada hasta que sea demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío. El doctor Harding sabía que tenía quizás días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se cree intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el doctor Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del doctor Harding y estaba dispuesto a escuchar la evidencia sin importar lo inusuales que fueran las circunstancias. El doctor Harding presentó su caso cuidadosamente, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y a su tío. Esta era información que no podía ser ignorada, sin importar la fuente. Aunque la mitad de lo que me dices sea cierto, dijo el sheriff Crawford tras revisar la evidencia y examinar cada dibujo perturbador con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los cuales ni su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, incorporando a los diputados más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y en quienes podía confiar para mantener la calma bajo presión. El doctor Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan integral. El doctor Harding llegaría a la granja Caldwell a su hora habitual, llevando a Aldam supuestamente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah lo suficientemente sedados para impedir que Timothy los lastimara fácilmente. El sheriff Crawford y sus diputados se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo bastante lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Cuando el doctor Harding se acercaba a la casa en su carreta, notó inmediatamente que algo era diferente. Los sonidos matutinos habituales de la granja, gallinas picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía un silencio inquietante que le erizaba la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que el doctor Harding siquiera hubiera bajado de la carreta. El niño estaba perfectamente quieto, con sus ojos azul pálido, siguiendo los movimientos del médico con un enfoque depredador. Estaba vestido con su ropa habitual de trabajo, pero el doctor Harding notó que las mangas de Timothy estaban remangadas más allá de los codos y sus manos parecían haber sido lavadas recientemente, una limpieza tan minuciosa que sugería preparación para un trabajo desordenado. «Buenos días, doctor Harding», dijo Timothy, con su voz característicamente educada. Pero algo debajo había cambiado. Había una anticipación, una emoción que el niño luchaba por contener. «He estado esperándote». Las palabras enviaron un escalofrío al doctor Harding. El uso de «esperando» por parte de Timothy sugería que había anticipado esta visita,
quizá incluso contando con ella como parte de algún plan que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el doctor Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, aparentemente dormidos pacíficamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y su piel había adquirido un tono grisáceo que sugería más que un sueño natural. ¿Qué les diste?, preguntó el doctor Harding en voz baja, sin voltear a mirar a Timothy, pero consciente de que el niño observaba cada movimiento suyo. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy, con un tono inocente, pero la elección de palabras era deliberada. «Hay tantas plantas interesantes que crecen salvajes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles». El doctor Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero constante. Sara mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente pero todavía viva. Lo que Timothy había usado lo había dosificado cuidadosamente. El niño quería que sus víctimas estuvieran indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No se van a despertar por varias horas», continuó Timothy con tono conversacional. «Eso nos dará mucho tiempo para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue distinta a cualquier cosa que el doctor Harding hubiera experimentado. Timothy hablaba sobre asesinatos y tortura con la desapasionada precisión de un profesor de medicina discutiendo anatomía. Describía sus experimentos con animales y humanos con exactitud científica, explicando sus metodologías y los conocimientos que había obtenido de cada muerte. Timothy se acercó, ya no se preocupaba por mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», dijo, con la voz adquiriendo un tono casi hipnótico. «¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que comiencen a matar?» Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor Harding era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía lo suficiente a las personas como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipuladas. El enfrentamiento ocurrió cuando Timothy se acercaba a su tío dormido con una cuerda en las manos. El doctor Harding dio un paso adelante para intervenir, pero Timothy se movió con sorprendente rapidez y fuerza, sacando el cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timothy peleó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con habilidad que demostraba práctica considerable. El niño era más pequeño y débil que el doctor. Harding, pero también más rápido y ágil, y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensamente. El doctor Harding logró agarrar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo. Pero Timothy inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por la casa. El ruido de su lucha atrajo al sheriff Crawford y sus diputados, que corrían desde sus posiciones ocultas. Entraron por la puerta trasera y encontraron al doctor Harding forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en la cama, aparentemente ajenos a la violencia a su alrededor. El diputado Mitchell sometió rápidamente a Timothy mientras el doctor Harding recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó,
Timothy Caldwell se sentaba tranquilamente en una esquina de la habitación, su ropa rasgada y su rostro ensangrentado, pero sus ojos azul pálido aún conservaban esa misma inteligencia fría que había perturbado al doctor Harding tantos meses antes. «No puedes probar nada», dijo Timothy mientras los diputados lo aseguraban con cuerdas. «Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas». El sheriff Crawford miró al niño con una mezcla de disgusto y fascinación. «Tal vez no», dijo, «pero no necesitamos probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para que te encierren, sin importar tu edad». Timothy sonrió ante eso, la misma expresión genuina de emoción que el doctor Harding había visto el día anterior. «No me colgarán», dijo con absoluta confianza. «Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar». Cuando pensaban que ya lo habían visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Timothy Caldwell estaba equivocado sobre su destino, pero acertó sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar las pruebas de la cueva a los fiscales del condado, encontró exactamente la resistencia que el doctor Harding había predicho. Los dibujos y notas fueron desestimados como producto de un niño perturbado que actuaba sus traumas por la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias, agravadas por la desafortunada costumbre de Timothy de ayudar durante emergencias. El intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell, sin embargo, no podía explicarse. 3 oficiales de la ley presenciaron a Timothy atacando a sus familiares dormidos con clara intención de matar. Incluso los observadores más comprensivos no podían argumentar que un niño de 8 años atacaría a su familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estuviera mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar a niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser procesado como adulto, pero demasiado peligroso para ser simplemente colocado en un orfanato o correccional. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema judicial de Missouri, atrayendo la atención de estudiosos legales y profesionales, médicos de toda la región. Después de semanas de disputas legales y consultas con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timothy sería remitido a la custodia del Hospital Estatal de Insanos de Missouri en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. La decisión no satisfizo a nadie por completo. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que ningún niño tan joven podría ser considerado responsable de sus acciones. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía rehabilitarse y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para desarrollar una comprensión de lo que estaban tratando. El estudio resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicaría hasta décadas después. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Aprendió rápidamente a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos.
Timothy lloraba convincentemente al hablar de sus crímenes, expresaba remordimiento que parecía genuino y mostraba gratitud aparente por la atención que recibía. Pero el doctor Harding observó que Timothy solo estudiaba a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas con más eficacia. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas y podía reproducirlas con notable precisión, aunque no sintiera ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra habilidades cognitivas notables junto con completa ausencia de respuesta emocional genuina. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con suficiente habilidad para engañar a observadores casuales. Pero la observación prolongada revela que la actuación es completamente artificial. Doctor Harding entendía la felicidad como la expresión facial que las personas hacen cuando quieren que algo bueno continúe, y la tristeza como la expresión que usan cuando quieren que otros les ayuden, pero nunca había experimentado ninguna de las dos emociones. La evaluación del doctor Harding también reveló la magnitud de las fantasías violentas y planes futuros de Timothy. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del doctor, Harding, fingiendo fascinación por el enfoque científico del estudio del comportamiento humano, comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física. Sus planes demuestran creatividad notable, atención al detalle y comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia estadounidense. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la instalación durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que mostraban las características de los métodos de Timothy. Otros pacientes murieron en circunstancias que parecían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada al examinarse cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron de aparente insuficiencia cardíaca tras interactuar con Timothy, aunque estaban en buen estado de salud previamente. 2 pacientes jóvenes sufrieron caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde se había visto a Timothy horas antes. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba por la noche, permaneciendo silenciosamente junto a sus camas y observándolos dormir. El personal del hospital que trabajaba estrechamente con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo incluían escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslado a otras salas, alegando que se sentían constantemente observados, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, traída para proporcionar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño mantenía un diario secreto. Timothy había convencido a una enfermera de proporcionarle papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, alegando que registrar sus pensamientos y sentimientos le ayudaría a procesar sus emociones más efectivamente. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy había afirmado.
entradas diarias describiendo sus pensamientos, remordimientos por acciones pasadas y esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era infantil y emocionalmente convincente, mostrando a un joven profundamente perturbado, pero fundamentalmente redimible. Pero la doctora Fitzgerald, entrenada en técnicas psiquiátricas europeas, estaba familiarizada con sistemas de comunicación codificados. Al aplicar métodos analíticos al diario, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sistema de cifrado sofisticado. Los mensajes decodificados revelaban los verdaderos pensamientos y planes de Timothy de manera perturbadora. En lugar de sentir remordimiento o rehabilitación, estaba realizando un estudio sistemático del hospital, su personal y los procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas. Una entrada decodificada. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de actuación consistente para establecer suficiente confianza para contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario cifrado llevó a un inmediato endurecimiento de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Insanos de Missouri en circunstancias nunca completamente explicadas. La investigación oficial concluyó que había logrado escapar durante un traslado entre edificios, a pesar de estar bajo supervisión constante de múltiples guardias. El doctor Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que el informe oficial sugería. El niño había demostrado paciencia y habilidad de planificación notables durante su confinamiento y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su partida. La evidencia descubierta después de su desaparición sugería que había manipulado al personal del hospital con mucho más éxito de lo que nadie había percibido. Varios guardias reportaron pequeñas excepciones de política hechas para Timothy en las semanas previas a su escape, permitiéndole periodos de ejercicio ligeramente más largos, materiales de lectura adicionales y ajustes menores a su rutina diaria. Individualmente parecían inofensivos, pero en conjunto podrían haber creado oportunidades de fuga. Pasó 1 año y medio estudiando esa instalación y a su personal. Doctor Harding fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el doctor Harding comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes mostraban señales que parecían coincidir con los métodos de Timothy. Accidentes cuidadosamente planeados que resultaban en la muerte, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Timothy ahora sería mayor, potencialmente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas y, sin duda, lo bastante sofisticado como para evitar los errores que llevaron a su captura original. Su tiempo de estudio intensivo de la psicología humana, combinado con su inteligencia natural y su completa falta de restricciones morales,
había creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. El doctor Harding pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes y tratando de desarrollar una comprensión integral de lo que representaba Timothy Caldwell. Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Timothy, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos nacieran sin la capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy continuaron influyendo en las discusiones sobre justicia criminal, psicología infantil y tratamiento de la salud mental durante décadas después de su desaparición. Su habilidad para engañar a profesionales capacitados planteó incómodas preguntas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades de manipulación subrayaban los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. La granja Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su calvario. Ninguno pudo soportar quedarse en el lugar donde, sin saberlo, habían albergado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad eventualmente volvió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron la zona durante décadas. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero su ubicación nunca fue olvidada por quienes conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastarían en los alrededores. Los diarios del doctor Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien consideró que el valor científico de las observaciones de su padre superaba cualquier preocupación por la naturaleza perturbadora de su contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres supuestos el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño pudiera algún día regresar para terminar lo que había empezado. Sarah murió en 1889 y Thomas la siguió en 1894, sin tener hijos propios. En su última entrada de diario, escrita apenas días antes de su muerte en 1891, el doctor Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años tratando de entender lo que representaba Timothy Caldwell y temo haber llegado a una conclusión perturbadora. Timothy no era una aberración. Era un vistazo a lo que los seres humanos podrían convertirse cuando se les priva de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la adultez, entonces en algún lugar de América camina un hombre que comprende la psicología humana mejor que cualquier profesional entrenado, que puede manipular a las personas con habilidad casi sobrenatural y que ve a la humanidad restante como nada más que sujetos de experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar la cara de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a confrontar preguntas incómodas
sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos nazcan sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber más sobre el destino de Timothy Caldwell de lo que sugieren los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tus pensamientos sobre este perturbador capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción, y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.